Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un nuevo capítulo de Hoy en la UC. Nos encontramos en un lugar muy especial. Esta es la apertura más reciente del Centro de Extensión Alameda. Se trata de la Sala Estudio Gigante. Para hablar de la colección que aquí se alberga, nos encontramos con Mario Kreuzberger en un nuevo capítulo de Hoy en la UC. Hoy en la UC. El espacio de conversación interdisciplinario donde hablaremos de cultura, ciencia, salud, educación y aquellos temas que marcan la agenda universitaria. Un podcast producido por la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde sea que nos estén oyendo, escuchando, viendo en las redes de la Universidad Católica. Estamos en un nuevo capítulo de Hoy en la UC. Nos acompaña una de las personas más célebres en estar en el último tiempo acá en Extensión Cultural. Es Mario Kreuzberger. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. No, al contrario, gracias a ti por tenerme aquí en el Estudio Gigante. Bueno, aparte de animador, por supuesto, un comunicador en todas sus facetas, cantautor, ¿cuál ha sido más o menos esta carrera que lo ha unido al mundo de las comunicaciones? Bueno, esto empieza en el colegio y antes del colegio, cuando en mi casa hay vida artística por el lado de mi madre y mucha rigurosidad por el lado de mi padre. Hay dos mundos distintos. Mi madre, por el Holocausto, no pudo disfrutar de su profesión, ella era una soprano de ópera, y entonces se quería de alguna manera, a través mío, realizar, y siempre me promovió cosas artísticas. Entonces empecé desde muy jovencito a cantar después en el colegio, después dejé de cantar, y así poco a poco me fui involucrando en todo lo que tenía que ver con el aplauso y el escenario. Nosotros justo en los días previos a la inauguración del espacio en que nos encontramos hoy, que es Sala Estudio Gigante, que alberga precisamente la colección familiar y personal de Mario Kreuzberger y toda su historia en la carrera televisiva, usted ese día de la inauguración habló de "esta no es solo mi historia". Sí, porque en realidad, y justamente ayer en otra entrevista decía que yo lamentablemente soy la Coca-Cola, pero soy la botella. No soy el contenido, porque el contenido lo ha puesto mucha gente. Entonces, claro, yo he sido el representante del talento, del trabajo, del esfuerzo de muchas personas. Y acá, bueno, vemos una colección que también ha sido albergada familiarmente por su esposa de ya más de 60 años, Temi. ¿Cómo fue un poco la idea de generar este espacio que albergaban en su casa en Miami a un centro de exposiciones como el que estamos hoy? Bueno, es que ahí se produjo una diferencia, porque lo que tenía mi señora era, como ustedes le llaman, una colección. Ella tenía un museo, donde, por supuesto, el espacio era más o menos 3 veces este espacio. Pero era un museo en que tú lo ibas a ver hoy día, ibas 6 meses después y a lo mejor veías 10 nuevos premios, pero veías el mismo museo. Y esto aquí se transformó. ¿Cómo pasó esto? Un día nos hablamos los dos y dijimos, mira, estamos por cumplir ya pronto 65 años. ¿Quién se va a hacer cargo de toda esta historia que tú has guardado por más de 60 años? Aquí hay 2.400 premios. ¿Y cómo podemos hacer que esos premios tengan la justicia de todos los que participaron para que se produjeran estos premios? Y así nació la idea de hablar con el rector en ese entonces, Ignacio Sánchez, quien le pareció buena, y me dijo, bueno, hagamos algo, pero faltaba el nombre. Y entonces decidimos ponerle como un estudio de televisión, por eso que tiene los colores como los colores de la carta de ajuste de los canales antiguos, y entonces transformamos esto en un estudio gigante, donde está representado, sí, el talento, el trabajo de toda la gente, a través de galardones que me dieron, pero que le corresponden a muchos. Bueno, esos galardones son precisamente los que nos reciben en Sala Estudio Gigante. Es lo primero que uno ve, junto con un holograma, que detrás de ese holograma de la figura de Mario está el equipo, uno de los equipos iniciales que generaron este producto televisivo. Claro, y era un equipo bastante grande, porque en ese entonces la producción era bastante importante también, bastante grande. Y seguramente para el público es difícil imaginarse
¿cómo es estos 2.400 premios juntos? Si tuviéramos más espacio, si tuviéramos el doble del espacio y pondríamos también el doble de los monitores, porque esta es la gracia que tiene el estudio, que tiene monitores donde los videos muestran un poco lo que dice la historia de cada galardón, de cada premio, de cada fotografía, de cada libro, de cada disco. De cada disco, precisamente entre los premios que tiene hay un Grammy. ¿Cómo fue que llegó y encontró ya desde la televisión y desde ser un ícono televisivo esta forma de seguir generando un contenido en otra faceta? Bueno, yo en primer lugar grabé 5 long play de diferentes cosas. De entre esos el bailongo, que muchos conocen, el tropilé, que lo conocen menos, y el pachi pachi. También mi homenaje gigante a la música norteña y algunos temas que hice con Armando Navarrete mandolino. Podemos entonces también hablar desde la figura de don Francisco, claramente no como un ícono solo chileno, sino también para toda la cultura latinoamericana. O sea, ese tipo de álbum y de homenajes también a las rancheras, a la música norteña, hablan de una raíz que va mucho más allá de esta cordillera, sino que fue ampliándose y encontrando ecos en todos los públicos de Sudamérica. Bueno, empezamos Sábados Gigantes en agosto del año 1962. Hicimos el último Sábado Gigante en Chile en la última semana de diciembre del año 1992. O sea, estamos hablando hace 32 años. El año 92 se terminó el último Sábado Gigante que se hizo aquí. Pero después, en 1986, o sea, antes de eso, yo había empezado en Estados Unidos y paralelamente al programa de Estados Unidos hacía el de Chile. Los acorté los dos un poco, porque originalmente los programas eran más largos. Hacía 4 horas en Chile, 4 horas en Estados Unidos. Viajaba todos los sábados en la noche, después de hacer Sábados Gigantes a Miami, y volvía todos los miércoles en la noche para hacer los jueves Las Solteras Sin Compromiso, los viernes los concursos, los sábados el programa al aire. Y así estuve hasta el año 92. Pero en el año 86 se comenzó a desarrollar una carrera que primero comenzó solo en Miami, y al poco tiempo se transformó en un programa nacional de costa a costa a los Estados Unidos y al poco tiempo a toda América. Entonces todos los sábados en todos los países de América, con la excepción de Brasil y también de la Argentina, que lo tenía por cable. De Talca, París a Miami, entonces podríamos decir. Sí. ¿Usted alguna vez se imaginó, estando también en Talca, nacido en 1940, ese camino tan internacional? No, uno no se imagina eso. No se lo imagina nunca, porque uno piensa que yo me preparé para otra cosa. Fui a estudiar a la Universidad Técnica en Nueva York y me titulé de modelista y terminé por 62 años siendo un comunicador. Me di cuenta que yo como diseñador no era tan bueno, yo era mejor como animador, como desarrollador de alguna idea, era mejor. Entonces uno se va buscando su propio camino. ¿Apuntaría eso también usted a públicos jóvenes? Nosotros, una de las alegrías que tenemos de estar con Estudio Gigante acá es el contacto con las nuevas generaciones, con los estudiantes. Acá precisamente está la Facultad de Comunicaciones. ¿Le daría quizás ese tip, ese consejo a futuros nuevos comunicadores? Bueno, el comunicador tiene que ver si tiene esa vocación. Yo la sentí desde muy joven. Yo me di cuenta cuando un mago me sacó a los 4 años que el aplauso me gustaba. A los 9 años me di cuenta que mi lugar debía estar en el escenario y no en el público. Y al poco tiempo, ya titulado como técnico modelista, regresé a Santiago de Chile para comenzar a trabajar como animador de televisión, como te dije, en agosto de 1962. ¿Y desde ahí hubo algún cambio en el Mario Kreuzberger que la gente veía al don Francisco? ¿Cuáles son las diferencias en esa personalidad que usted nota? Por supuesto, este contacto con el público lo va moldeando a uno y lo va... cualquier cosa que uno haga, si es tenista y juega mucho tenis, si es futbolista, juega mucho fútbol, si es cocinero y cocina mucho, bueno, se van aprendiendo técnicas para cumplirle al público, porque uno siempre pregunta, ¿qué dice el público? Un obrero de las comunicaciones, se ha definido usted. Eso me considero yo. Bueno, dentro de esto de ser un obrero de las comunicaciones, ¿qué fue llamándole la atención? No solamente la parte de la industria del entretenimiento, sino también una faceta más filantrópica.
Porque cuando yo empecé a tener éxito, por allá por el año 70, ya por ahí por el 74, 75, tuve mucho más éxito del que yo creía. Entonces yo sentí que mi patrón en realidad no era el Canal 13 de la Universidad Católica. Mi patrón era el público. Y decidí y busqué y hice varios intentos anteriores de hacer cosas para la gente. Compramos una máquina liofilizadora para los niños hemofílicos, hicimos una campaña de zapatos para los niños que no tenían zapatos, hasta que apareció la idea de hacer algo para los niños discapacitados. Y así nace en 1978 la Teletón, que está por cumplir casi medio siglo. Una amplia trayectoria, incluso me imagino que lo emociona más allá también de la carrera televisiva misma, ¿no? Sí, porque creo que la carrera televisiva tuvo un final y esta obra pretende tener una continuidad. Acá hay en esta misma colección que está expuesta actualmente una carta de Jerry Lewis, sí, que tengo entendido fue clave también en este primer sueño. Sí, Jerry Lewis fue al que entrevisté la primera vez para preguntarle cómo hacer esto y él me llevó hacia uno de sus ejecutivos donde me di cuenta que lo que Jerry Lewis hacía no lo podía hacer yo y que tenía que adaptarlo de otra manera. Y así fue, pues. Yo adapté esto a una Teletón más bien inventada. Mario, y en esto de ir adaptándose y de ir viendo también los cambios de época, con cosas como esa también eso es un detalle, pero haber comenzado un programa en 1962 que termina de filmarse el 2015, ¿cómo vio esta evolución de la industria misma de la televisión? Bueno, hubo muchos cambios y ahora siguen habiendo cambios, y yo pienso que los medios tradicionales, televisión, radio, diario, que todavía hay porque revistas desaparecieron, deben contar con el apoyo del público, de todo el público, se deben mantener porque es algo propio, son comunicaciones nacionales. Si no, quedamos después en manos de comunicaciones internacionales, quedamos en manos de TikTok, en manos de X, de Instagram, de otras plataformas que no nos pertenecen. Entonces yo creo que hay que aguantar un tiempecito para que eso se mantenga y podamos disfrutar en las próximas generaciones con una nueva generación también de nuevos comunicadores. Acá mismo este programa va a salir emitido en las redes de la Universidad Católica, de Spotify y de YouTube. Y bueno, es un cambio también de paradigma, estar haciendo ese otro tipo de contenido. Sí. ¿Qué opinión le merecen esas nuevas plataformas que han ido irrumpiendo? Es que yo creo que las nuevas plataformas tienen una ventaja tremenda porque tienen una tecnología que los medios tradicionales no tienen, pero tienen una desventaja. Estas plataformas, la gente te va a buscar cuando tiene un interés especial y además te empieza a bombardear cuando sabe tu interés. Si tus intereses son los zapatos, te va a mandar cualquier cantidad de marcas de zapatos y de zapatería. No mucho más que eso, quizás es como demasiado de nicho, muy dirigido. Y entonces la televisión, la radio, los diarios convocan. El presidente de la República no habla por internet, habla por los medios tradicionales. Los partidos de fútbol de La Roja por los tradicionales. Las campañas sociales por los tradicionales. Los grandes desastres por los medios tradicionales también, combinado con las redes, por supuesto. En eso mismo, este es un año de elecciones y una de las caristas que usted también tomó como en su carrera televisiva fue estas grandes conversaciones presidenciales con los candidatos. ¿Por qué quiso también estar en ese terreno, más allá del entretenimiento? Porque yo hago una entrevista humana a un candidato que es un ser humano, pero que además es candidato a la República, a la Presidenta de la República, perdón. Y en eso lo que destaca es que quizás en ese diálogo más de conversación hay una revelación nueva de estas facetas de personas que están tratando de hacer su mejor campaña posible y no desmarcarse mucho de lo que quieren decir. Bueno, el canal ya me ha pedido a ver si estoy en condiciones de que haga nuevamente las caras de la moneda en la última vuelta. O sea, volveremos a ese ruedo. Excelente. Claro, porque de esta manera nosotros buscamos la historia del individuo como persona, como hijo, como hermano, como padre, como marido y además como político. Eso es quizás algo que todavía le emociona hoy, además del aplauso, esa conversación, esos instantes como más
más seres humanos, más de un diálogo natural? Yo converso todos los días. A mí me emociona conversar todos los días. Desde el año 2022 tengo entendido que usted manifestó un deseo también de ir retirándose de a poco, sobre todo de una tarea tan desgastante físicamente como es la campaña de la Teletón. Sí. ¿Cómo ha sido para usted ese proceso ya a los 84 años? Duro, difícil, porque uno está acostumbrado y quiere quedarse, bueno, pero no yo, el doctor que opera, el jinete que tiene que participar en las carreras, todos quisiéramos quedarnos por todo el tiempo, pero la vida tiene un tiempo determinado y las actividades también. Es algo también, quizás una de las facetas más difíciles del ser humano. Es una etapa complicada porque es la última etapa en que uno sabe que está en la primera fila del teatro de la vida, lo que no sabe en qué lugar está. Entonces no sabe si despierta el otro día o va a despertar los próximos 10 años. Eso no sabe. Lo que sí tiene certeza que algún día no va a despertar. ¿Qué cosa le ha seguido sorprendiendo en este último tiempo, ya con 8 décadas? Bueno, en este último tiempo he tenido que hacer un cambio en mi vida, ser más Mario Kreutzberger que Don Francisco, dedicarme más a mi familia que al espectáculo, hacer una combinación diferente a la que hice antes, en que mi mente en general estaba muy imbuida de todo lo que tenía que ver con el trabajo de comunicación, de televisión, de los medios, de los viajes, de las presentaciones, de los aplausos. Una pausa de eso. Una pausa. Y no una pausa, una mezcla. En eso mismo, el estar en un lugar como este hoy, que se haya materializado, ¿es parte también de esa fase de ir pensando en un legado también? Bueno, la idea mía aquí, en este estudio gigante, es compartir con miles de personas que fueron las que participaron e hicieron de esto un éxito, tanto en Chile como en el extranjero. Yo fui el representante legal, como un vendedor viajero que estuvo al frente, pero aquí hay talento de mucha gente, igual que en la construcción de este mismo museo. Hay trabajo y talento y pensamiento y hecho de muchas personas que finalmente llegaron a lo que nosotros estamos viendo hoy. En su primer mes de funcionamiento de la Sala Estudio Gigante ya estamos hablando de unas 3.000 personas, visitantes. Han venido desde gente que participó alguna vez como concursante en algún segmento del programa original a personas que simplemente tienen una historia familiar de haber visto jornada tras jornada este programa. ¿Qué siente de que ese nexo siga hoy? Es que yo creo que cuando apretan y ven uno de los videos, empiezan con su mente a regresar a aquellos tiempos, porque imagínate, el programa en Chile terminó el año 92, o sea, terminó hace 32 años y la gente todavía lo recuerda. Gente también no solo chilena, porque recordaremos que en este último año hubo un par de sketches del programa ya también icónico Saturday Night Live, en donde alguien que es de las nuevas generaciones, un chico que debe tener unos 20 años, Marcelo Hernández, sí, generó 2 sketches haciendo un homenaje. En esto no venía tanto desde un tono de burla como quizás pueden ser otros segmentos en ese programa, sino un verdadero homenaje a este episodio latino, por así decirlo, ¿no? Así, sí, efectivamente hizo eso y quedé muy contento. Ese era un muchacho que seguramente con sus padres, sábado a sábado, vio Sábado Gigante. ¿Qué espera usted precisamente que quede para muchachos como él y gente que venga a visitar hoy? Un poco la historia, porque muchos de estos muchachos me conocen a mí, prácticamente todos los niños me conocen, pero me conocen como el de la Teletón. Entonces cuando apretan un video y me ven con el chacal de la trompeta o me van haciendo un concurso, se van a sorprender. Bueno, los invitamos y las invitamos entonces a que sigan sorprendiéndose con la carrera de Mario Kreutzberger, con toda la historia que es la Sala Estudio Gigante y lo que se alberga acá, una colección familiar, como hemos dicho, pero también el trabajo de muchas personas involucradas en el desarrollo de un producto televisivo que llegó a ser el más internacional de Chile. Así que acá bienvenidos y bienvenidos a todas las personas que quieran seguir celebrando, participando, acompañándose también de la figura de Don Francisco. Muchas gracias. Gracias también. Gracias, Mario. Gracias. Hoy en la UC. El espacio de conversación interdisciplinario donde hablaremos de cultura, ciencia, salud, educación y aquellos temas que marcan la agenda universitaria. Un podcast producido por la Dirección de Comunicaciones de la Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile.